Isaías 48, versículo 10. Cuando lo tengas, me dices amén. Híjole. Si no, mire, está puesto ahí también en la pantalla. Para que, es que como no todas están en la misma página, porque algunas son versiones diferentes, pero si se le dificulta un poquito, está la cita ahí en la pantalla. Isaías 48, versículo 10, dice la palabra: He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Amén. Sí, amén. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús nuevamente por este tiempo de alabanza, de adoración, por este tiempo de oración, Señor, en el cual tú nos dejas entrar confiadamente, Señor, hasta el lugar santísimo para pedir ayuda, Señor, para pedir socorro delante de tu presencia. Gracias, Señor Jesucristo, porque como siempre vas delante de nosotros, eres nuestro sumo sacerdote. Gracias porque tú has hecho posible que podamos llegar hasta la presencia de nuestro Dios con libertad, en confianza, Señor, sabiendo que en ti somos justificados, en ti somos redimidos, gracias a la sangre del Cordero de Dios. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es ser escogido de parte de Dios. Y todos sabemos que el ser escogido ha sido para nosotros pues de gran trascendencia. Tal vez muchos no entienden esta parte de ser escogidos. La Biblia nos habla mucho de un pueblo que Dios escogió desde mucho antes de que formara la tierra, de haberle hablado a Abraham y de decirle que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, amén, que tendría una gran descendencia que ni no podría contarla jamás, sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y vemos estas palabras de Jesús diciendo: muchos son los llamados y pocos los escogidos, nos quedamos tal vez en lo que muchos piensan ser llamados, pero ¿cuántos de nosotros realmente sabemos y entendemos lo que significa ser escogido de parte de Dios? Ser escogido de Dios sin duda es algo grande para nosotros, debe de tener un significado tremendo en nuestras vidas. El que te digan que eres un escogido de Dios debe de ser en ti definitivamente una bomba, algo que te provoque demasiado en tu vida. Que el Señor te diga que eres su escogido, en nosotros debe de provocar algo más que una simple emoción, debe de ser algo definitivamente transformador, debe de ser algo definitivamente que nos mueva del lugar en donde hemos estado muchos años. Cuando yo escuché la primera vez la voz del Padre, estaba en una situación difícil de mi vida. Las palabras que el Señor habló a mi mente y a mi corazón, yo las atesoro en Él, nunca se me han olvidado, nunca se me olvidarán. Él me habló acerca de ser llamada. Sus palabras para mí fueron estas. Él me dijo: no te he llamado para que sufras, sino para que te liberes y vivas. Esas fueron las palabras con las cuales el Señor me habló. Y Él me dijo: no te he llamado. Pero el ser escogido, hermano, va mucho más allá del ser llamado. El que tú tengas la confirmación de parte del Padre de ser escogido, insisto, debe de ser algo que tú busques día a día. Que tú busques día a día la aprobación de Dios, que tú busques día a día la confirmación de la palabra de Dios en tu vida, la confirmación del propósito de Dios para ti, la confirmación de que su voluntad se está cumpliendo en ti. Es
de las cosas más grandes, el privilegio más grande, la bendición más grande, lo que nunca se podrá comparar, ni siquiera con tu boda, ni con tu nacimiento, ni con tu graduación, ni con el mejor cumpleaños que tú hayas podido tener. El hecho de ser escogido es lo mejor que te pueda pasar, que aunque viniera acompañado de algún inconveniente, no te importaría. El hecho de ser llamado, el hecho de ser escogido, aunque eso tuviera una condicionante en nuestras vidas, es algo que no nos importaría lo más mínimo, tendría que ser irrelevante. Mucha gente vende su alma por dinero. La gente quiere fama, quiere fortuna y no le importa pagar el precio por esa fama, por ese dinero. Yo he escuchado muchos testimonios de mucha gente que está en política, que está en el medio artístico. Yo sé también que el pastor Azar lo sabe, de mucha gente que no le importó pagar un precio con tal de tener fama y tener dinero, y ese precio fue su alma. Pero nosotros no estamos siendo llamados a tener fama ni fortuna en este mundo. ¿Sí lo sabemos? Amén. ¿Amén? Nosotros no estamos siendo llamados en este mundo para tener fama y fortuna, lo que persigue la mayoría de la gente. Nosotros estamos siendo llamados para ser salvos, hijos de Dios, pueblo de Dios, real sacerdocio. Nosotros estamos siendo llamados para entrar a la casa de nuestro Dios, de nuestro Padre. Nosotros hemos sido llamados para adorarle a Él, para bendecir su nombre, para exaltar su nombre, para estar junto con Él por toda la eternidad. Ese ha sido el llamado que Él nos ha hecho. ¿Y cuál es el precio que nosotros tenemos que pagar? La Biblia dice en Isaías 48:10, en horno de aflicción te escogí. Ese es el gran inconveniente el cual nosotros tenemos que pasar para ser escogidos, y el cual debe de ser un inconveniente que debemos aceptar, no con pesar en nuestro corazón, porque muchos son como la parábola del Señor cuando hablaba de esa semilla, que decía que esa semilla cayó en un terreno donde había abrojos, había piedras, las aves del campo vinieron y la devoraron. Y muchos que son llamados parece ser que cumplen con esta parábola a la perfección, porque hay una parte donde el Señor dice, y cuando vienen las pruebas, y cuando vienen las dificultades, y cuando vienen situaciones adversas, se retiran y vuelven atrás. ¿Cuántos discípulos, se me salió un gallito, cuántos discípulos de nuestro Señor Jesús no volvieron atrás? Ellos estaban bien seguros que eran de los escogidos, y a lo mejor hasta en un momento de caminar de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, ellos se sentían muy importantes, muy especiales, estaban con el Maestro. ¡Wow! ¡Qué privilegio estar con el Maestro! Pero cuando empezaron a ver todo lo que estaba pasando, cuando empezaron a ver que ya a nuestro Señor Jesucristo no lo veían tan bien como al principio, entonces ellos decidieron irse. No habían pasado la prueba del horno de aflicción. Y el Señor Jesucristo es muy, muy, muy directo. Siempre lo hemos dicho. Él volteó con sus apóstoles y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Pero cuando Pedro le contesta, Señor, ¿a dónde iremos? ¿Quién más tiene palabras de vida eterna? ¿Quién más nos puede dar lo que realmente necesita nuestra alma, nuestro corazón? Y ve todo lo que Pedro tuvo que pasar, porque la vida de Pedro no fue fácil. Perseguido, torturado, su muerte, si tú sabes cómo murió, la mayoría de los estudiosos, de los historiadores, dicen que Pedro fue crucificado y fue puesto de cabeza
porque no quiso la muerte igual a la de su maestro. Ese fue el precio que Pedro tuvo que pagar. Jamás, nunca su nombre se borró del libro de la vida. Él siempre fue un llamado, pero también fue un escogido. Y es que cuando nosotros decimos que somos un pueblo escogido de Dios, vemos más como que los privilegios, ¿no? Decimos, yo soy pueblo escogido, Dios me va a bendecir, la Biblia dice que yo voy a estar al frente, que yo siempre voy a tener bendiciones, y bendición tras bendición, y bendición tras bendición, y victoria en victoria, y sí, la Biblia dice eso del pueblo escogido. Si tú buscas en el libro de los Salmos, si quieres acompañarme ahí al libro de los Salmos, en el capítulo 105, Salmo 105, del 1 al 6 dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantad de salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Y ciertamente Dios hizo grandes obras, grandes maravillas en su pueblo. Desde Abraham hasta el día de hoy, Dios ha hecho grandes maravillas en el pueblo que Él ha escogido. Sin embargo, parece que todavía nosotros tomamos muy a la ligera lo que es ser escogido de Dios. Porque a veces no cantamos, no hablamos de sus maravillas, no damos testimonio, no glorificamos su nombre, no estamos alegres de corazón, sabiendo que los que buscan al Señor, sabiendo que los que le buscan verán su poder y verán su rostro. Amén. Por eso decía, el ser escogido de Dios debe de ser algo que, como una bomba atómica en tu vida, algo que ya no te vuelva no tengas ni siquiera la más mínima intención de regresar a tu vida pasada, que no se vea reflejado en ti ni el menor asomo de lo que fue tu vida anterior, ni la sombra de lo que fuiste. Debe de significar para ti una gloriosa transformación, debe de significar para ti un glorioso futuro, un glorioso porvenir en las manos de tu Señor, sabiendo que lo que te espera es una vida eterna con tu amado, con lo que más has anhelado, y esperando eso, tu corazón, tu alma debe de estar siempre gozoso. Dice también el Salmo 106, del 1 al 5, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién cantará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Para que yo vea el bien de tus escogidos. Entre los escogidos de Dios, dice la palabra, debe de haber bien, misericordia, gracia, paz. Y nosotros hablamos mucho de estos privilegios de ser escogidos de Dios. Pero yo también te quiero poner la otra cara de la moneda, donde el Señor escoge a los que pueden pasar por el horno de aflicción, a los que aceptan ese pequeñísimo inconveniente, a los que aceptan con gozo esta prueba para poder ser llamado escogido. Nosotros escogemos el horno, pero Dios nos escoge a nosotros.
Nosotros por propia voluntad, por mera voluntad, aceptamos venir delante del Señor y tomar nuestra cruz y seguirle a Él, porque significa para nosotros un gozo. Cuando estamos pasando por el horno, cuando estamos siendo afligidos, ahí la vanidad, la belleza pasajera, ahí se desfigura. La moda, lo que es vanidad, lo que es tu autosuficiencia, ahí es destruido. Ahí es cuando te das cuenta que no puedes solo, que necesitas de Dios. Cuando estamos pasando por este horno sale lo que verdaderamente cada uno de nosotros es. Y la Biblia dice que Jesucristo, nuestro Dios, está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cómo vas a ser un verdadero adorador si tu pecado, si tu vanidad, si tu autosuficiencia, si tu soberbia no se derriten en ese horno? Cuando tú sales de ese horno, entonces ya puedes decir, ciertamente yo escogí el horno porque quiero ser escogido por Dios. Yo quiero ser de los que gocen del bien y de la misericordia de Jehová. Porque a pesar de todo este horno, a pesar de esta situación, ahí donde se manifiesta su gloria, ahí donde se manifiesta su amor, donde viene la revelación de parte de Dios, a donde viene la palabra a tu vida. El Señor me recordaba una palabra que me había dado hace años por una situación que yo estaba pasando. El Señor me dijo, ¿te acuerdas de la palabra que yo te di hace tiempo? Le dije, sí me acuerdo, es la misma, no cambia. Pero si no pasas por esa situación, si no pasas en estas pruebas, ¿cómo puedes tener tan claro tu llamamiento como el primer día que Dios te habló? Yo no sé si tú recuerdas ese momento tan especial para ti, pero el ser llamado no es lo mismo que ser escogido. Para eso tenemos que pasar por este horno, y en ese horno los que perseveran, los que alaban, los que esperan, dice la palabra de Dios, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová no serán avergonzados, los que esperan en Jehová no serán conmovidos, los que esperan en Jehová no serán destruidos. Porque esperamos en Él, porque nos mantenemos firmes en Él. Ahí es donde el Señor puede decir, ¿y dónde están todos los que te apedreaban? ¿Dónde están todos los que te juzgaban? ¿Dónde están todos los que decían que sí aguantaban? Pues ya se fueron, Señor, solamente yo quedé aquí. ¿Qué hizo el Señor con esa mujer? Se quitó su manto y la cubrió. Mucha gente ha llegado a muchas iglesias de esta congregación, Pastor Enrique, Pastor Asaf, no podrán desmentir cuando dicen, es que yo soy esto, pastor, yo soy aquello, yo soy lo otro, yo por Dios doy la vida, pastor. ¿Dónde están? Por eso te vuelvo a preguntar, ¿eres llamado o eres escogido? Dice la palabra de Dios, Mateo 12, versículo 18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, su amado, su escogido, en quien nuestro Señor se agradó, en quien derramó de su espíritu, como dice la palabra de Dios, el espíritu de Jehová estaba sobre él y lo ungió. Y nosotros, para poder hacer esto, para que el Espíritu de Dios también venga sobre nosotros, también tenemos que ser escogidos.
de los que soportamos el horno de aflicción, de los que estamos firmes en su palabra. La palabra también en Mateo 20, versículo 16 dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Porque en medio del horno de aflicción Dios escoge a su pueblo. En medio del horno de aflicción Dios sabe quién va a perseverar hasta el fin. En medio de ese horno el Señor sabe quién va a invocar su nombre para ser salvo. Y no va a darse la vuelta atrás y no va a acudir a lo que no salva, a lo que no te trae a Él. La palabra de Dios también en Mateo 24, versículo 22 al 24 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y a los escogidos nadie los engaña. Los escogidos no son confundidos. Los escogidos no pueden ser como las ondas del mar que van de un lado a otro, porque han sido probados en el horno de aflicción y se mantuvieron firmes esperando la salvación de su Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que vestirnos como escogidos de Dios, estar firmes como escogidos de Dios, sabiendo que la salvación, la gracia, la misericordia estarán con nosotros todos los días de nuestra vida, como lo dice el Salmo, que las promesas serán en nosotros un sí y amén, sabiendo que nuestro clamor, nuestra oración será escuchada porque somos escogidos, porque estamos firmes en medio del horno de fuego, así como esos 3 hombres de los que habla el libro de Daniel. Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones y desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se ha renovado hasta el conocimiento pleno, dice el versículo 10. Tenemos que andar como escogidos de Dios, vestirnos como escogidos de Dios y agradecer todo el tiempo que primera Él nos haya llamado. Agradecer todo el tiempo que en primera Él nos haya llamado y que nosotros, por su gracia y por su misericordia, hayamos soportado el horno de la aflicción para poder ser llamados escogidos. ¿Amén? Sí, amén. Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amor, que es el vínculo perfecto que nos hace ser como escogidos, porque la palabra de Dios dice que en eso nos conocerán, que hay amor en nuestro corazón unos por otros.
Amén. Entonces te voy a pedir que te pongas de pie y que empieces a darle gracias a Dios. La última cita, Colosenses 3:12, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, como escogidos de Dios, los que atendimos el llamado, y para nosotros fue un gozo el haber aceptado ese llamamiento y el haber aceptado el precio. La Biblia dice que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida aquí gana la vida eterna. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Primero que nada, bendito Dios, porque tú te has revelado a nuestras vidas. Tú te has revelado, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Y nos has hecho el llamado, Señor, de ser parte de tu pueblo, de ser parte de tu casa. Nos has hecho ese llamado, Señor, de ser hijos tuyos, bendito Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Tú nos escogiste a nosotros primero, Señor. Tú nos amaste a nosotros primero. Por eso nosotros te amamos a ti, Señor. Tú nos rodeaste, Señor, con lazos de amor. Tú nos atrajiste hacia ti, Señor, con tus misericordias, con tus bienes, con tus favores, Señor. Nos mostraste de tu gracia, de tu salvación. Hablaste en nuestras vidas, Señor, en el momento en el cual más perdidos estábamos, más necesitados estábamos. En ese horno de aflicción que no entendíamos, Señor, tú te placiste, Padre, revelarte a nuestras vidas y decirte: ven y sígueme, ven y sígueme, ven y tendrás vida eterna, ven y tendrás vida en abundancia, ven y ya no andarás más perdido, ven y ya no andarás más huérfano. Tendrás un hogar, tendrás una casa, tendrás un Padre que nunca te abandonará ni te dejará. A pesar de que todos te abandonen, el Señor dijo: nunca te abandonaré. A pesar de que todos te desprecien, a pesar de que todos te menosprecien, el Señor dijo: yo nunca lo haré, yo nunca te juzgaré, yo nunca me apartaré de tu presencia, nunca me iré de ti, porque yo te escogí, dice el Señor, porque yo te escogí, yo te llamé de lejos, dice el Señor, y ahora yo quiero